Hola, ¿qué tal? Yo soy Maya Zapata y esto es Léemelo, un programa en donde vamos a hablar con invitados extraordinarios y a compartir este maravilloso placer y gusto por la lectura, los viajes, las historias y todo el universo maravilloso que encontramos a través de eso. Hoy tenemos un invitado extraordinario, de lujo, un director de cine al que admiramos, queremos y que estamos muy honrados de tener esta noche. Jorge Fons, director de películas como El Callejón de los Milagros, Rojo Amanecer y Los Albañiles, de esas épocas en donde se hacían buenas películas. ¿Cómo estás? Muy bien, con gusto de estar Bienvenido. aquí, en el alma mater, en la casa. Exacto. Hablando de libros y de cosas que nos gustan y nos apasionan. Y eso, quiero que me cuentes, ¿cuándo fue que comenzaste a leer? Pues, eh, ya más seriamente en la secundaria. Ajá, En la secundaria porque ya nos proponían textos más interesantes los profesores, claro, claro. y entonces ahí ya lees algo que te entusiasma y entonces quieres otro, y quieres otro, y quieres otro. Y Porque, enseguida te gustó leer. sí, ¿Por qué? pues, quizá porque encuentras cosas que solo imaginas, que Ujú. solo sueñas, eh, porque encuentras historias, Eso, porque encuentras historias distintas que todavía para nada conoces a esa edad, claro. en la secundaria, este, pero que aunque has visto en el cine, en el cine las has visto más, Ujú. pero te entusiasma ahora otra forma artística de acercarte a esos temas, a esas historias, a esos personajes, a esos seres, ¿no? Que te dicen cosas que son diferentes a lo que tú piensas que, Te imaginas o regularmente, te ¿no? imaginas que son. Entonces dices, es grande el mundo, Sí, se te son abre el diferentes los mundo. personajes, son Total. diferentes las acciones, las historias que suceden son de diversa naturaleza. Ujú. Entonces, todo eso es lo que te va entusiasmando en las lecturas. ¿Y tú crees que tu manera de leer y lo que leías influyó en tu decisión para ser cineasta y contar las historias que contabas? Porque muchas de tus películas, Los Albañiles, El Atentado, El Callejón de los Milagros, son películas basadas en novelas Sí, primero, ¿no? sí. Sin embargo, yo creo que para eso influyó más el ver cine. Yo era Ajá, un vicioso del cine. sí, Era un claro, vicioso del cine, sí, sí. Yo no me imaginaba las tardes fuera de un cine. claro. Fuera del cine, porque nomás había un cine donde yo vivía, Exacto. ¿no? Entonces, pero fuera de ese cine, no me imaginaba yo ver las 5, las 6 de la tarde, las 6:30, las 7, ver ese crepúsculo que se va acercando, ese atardecer que va cayendo, Claro. yo no lo sabía vivir. Entonces, dentro de un cine estaba yo feliz, Muy aunque viera cómodo. la misma película de ayer y de antier, Sí. porque repetía la misma película en mi pobre ¿Y cine, qué ¿no? te Hasta importaba? hasta el fin de semana que cambiaba. Sí, pero el amor es el amor. Sí, Cuando tienes amor por algo. sí, Pero al final sí es distinto desde mi percepción como espectadora, ni siquiera como actriz ni como hacedora de cine también. Em, la relación que tienen los libros, o sea, cuando está conformada una historia a partir de una novela, hay como, o sea, partes de un corset, o sea, de una escritura que lleva un corset muy apretado, ¿no? O sea, que tiene unas reglas muy claras de juego y cuando las reglas son muy claras de la historia es mucho más fácil construir sí. cinematográficamente, ¿no? Sí, una obra literaria cuando tiene un elemento que te atrapa, eres de él, Sí, eres de ese libro, ¿no? claro. Porque hay veces que te entusiasma a tal grado que tienes que cerrar el libro y dejarlo un rato y pensar y ponerte a la altura de él Ujú. y tratar de entenderlo en todo lo que en todo lo que significa y después regresas otra vez y lo lees porque no lo crees que pueda no lo crees que pueda arreglarse una serie de palabras
para que produzcan en ti lo que producen, Claro, ¿no? exacto. Entonces, eso es lo que te entusiasma, que es un grupo de palabras, todas conocidas, pero aquí combinadas de tal naturaleza y refiriéndose a tal cosa que te emocionan, te hacen vivir. Profundamente, total. Entonces, hasta tienes que traer el libro y permanecer con él un rato así para asimilar, para, para hacer digestión Para toda, digerirlo, ¿no? exactamente. Entonces, Ujú. es fascinante la literatura. No, La, fascinante. la literatura te fascina, porque si no, tú crees que ibas a estar dando vuelta y vuelta a las páginas. No, lo haces porque ya quieres la otra, y quieres la otra, y es, ¿no? Pues yo creo que es como todas las artes. Sí, Es te jala y hace contigo lo que quiere, tal cual. ¿no? Trajiste 3 libros hoy. Sí, El primero es de Manuel Altamirano, de Ignacio sí, Manuel Altamirano, que es un autor del siglo XIX, sí, y trajiste, escogiste un fragmento sí. que me gustaría que me contaras de qué se trata y por qué, sobre todo, por qué lo escogiste. Bueno, por varias razones. Ujú, En primer lugar, cuenta un momento muy simpático ujú. y muy atractivo de nuestra personaje, Ajá, Antonia. Antonia, exacto. Antonia es un personaje muy vivaz, Ujú, ujú, traviesa como ella sola, ujú, ujú. que quiere saberlo todo, quiere saber Exacto. todo en la vida. Ajá, Aunque ignore todo, quiere saberlo todo. ujú. Entonces, es una niña que busca la vida Ajá. y le va mal ¿Por qué le va en su mal? elección. Ajá, ajá. Este, Antes de que venga ese momento en que ella se enamora, ella se pierde por un oficial, por un militar Ah, que, okey. que la lleva a la desgracia, un oficial que, que como bien dice Jorgito, el niño se llama Jorge, este, ¿dónde estabas? Siempre estás en los lugares en donde no están los gringos, Ujú. porque es en la época de la invasión norteamericana. Exacto. Y sí, cuando tú lees la historia de Zamacois Ujú, sobre el momento de la invasión gringa, ujú. este, cierto, el ejército se portó de una manera cobarde y no hizo lo que tenía que hacer. Sí, por ejemplo, en el último momento, ya cuando la toma de la Ciudad de México, Ujú. habían estado 3 días aquí por la altura de Molino del Rey, otros por Churubusco y por Tlaxpana, tres grupos de gringos, pero estaban todos dados al tren, teniendo desintería, y hasta hubo una fiesta el domingo en Chapultepec, porque Ujú. mañana lunes los íbamos a derrotar, pero nuestras tropas salieron hacia Querétaro y entraron los gringos como quisieron a la Ciudad de México. Okey, ese es el Eso lo contexto. cuenta Zamacois, Ajá. la historia. Y entonces, pero Jorgito sí le dice al oficial que siempre estaban en los lugares en donde no estaban los gringos, ¿no? Okey, pues vamos a leer el primer fragmento que se llama Antonia. Jamás había yo contemplado un espectáculo semejante, y aquel me enloqueció por la primera vez. Llegó por fin la hora del amor. Repuesto de mi emoción, di un grito y la joven alzó la cara y me vio con sorpresa, pero ni soltó su falda ni dio muestras de hacer gran caso de mí. Entonces pude examinarla. Era muy bella. Tenía ojos negros como su cabello hecho trenzas, tejidas con flores rojas y amarillas. Sus labios eran bermejos y carnosos, y su cuello robusto y erguido le daba una cierta semejanza con la Agar y la Raquel, que había visto en las estampas de la Biblia de mi amiga la solterona. Pero la muchacha no podía pasar. En vano había buscado una línea de piedras donde apoyarse para atravesar sin riesgo. La creciente de la noche anterior las había cubierto. El vano era profundo y hubiera sido preciso hundirse hasta la cintura para llegar al margen opuesto. Entonces, un instinto que más tarde había de desarrollarse en alto grado me inspiró mi primera galantería.
Me eché al río y en un momento estuve al lado de la hermosa niña que me vio llegar sonriendo. ¿Qué quieres hacer?, me preguntó. En los pueblos todos los muchachos se tutean. Pues vengo a ayudarte a pasar el arroyo, le respondí. Tenía yo miedo de que ella rehusara mi auxilio, pero con gran contento mío repuso, ¿pero me aguantarás? Yo peso mucho. No, ¿qué vas a pesar? Tan delgadita y tan ligera. Sí, pero tú eres más chico que yo. ¿No? Mira, te llevo lo menos una cuarta y además soy fuerte. Bueno, pues ahora verás. Voy a abrazarme a tu cuello. Tú me cargarás, tomándome de la cintura y de las piernas, y así no nos caeremos. Si el vado está más hondo, me subes más, y aunque me moje los pies y las pantorrillas, no le hace. Y diciendo y haciendo, la linda muchacha me abrazó y pegó su rostro contra el mío y sentí su aliento fresco y puro soplar en mis mejillas. Y aún toqué con mi labio uno de sus hombros redondos y suaves. Yo la tomé de la cintura, que enlacé perfectamente con uno de mis brazos, mientras que con el otro abarqué las piernas dejando colgar sus pies a la altura de mis rodillas. Y me lancé al arroyo y temiendo caer con carga porque sentía golpear la sangre de mis sienes y desfallecer mi corazón. En medio del arroyo vacilé y me detuve para no caer. Entonces ella me apretó contra su seno y me dijo riendo y juntando su rostro con el mío, «Cuidado, cuidado, me vas a tirar». Esto que pudo acabar de perderme me hizo cobrar fuerzas y llegué a la orilla opuesta, donde ella se apresuró a saltar y a sentarse sobre la hierba, no sin arreglarse antes el vestido. Yo me puse a contemplarla extasiado. Tenía 2 lunares en las mejillas y uno sobre el labio superior. Decididamente era linda. «Ven, siéntate», me dijo, «y luego subiremos a donde está la casa». «¿Por qué me ves así?» «Porque eres muy bonita», le respondí tartamudeando. «¿Pero qué? ¿No me conoces?» «No, o puede ser que te haya visto, pero no como estás ahora». «Ya lo creo. Aquí ando en el campo, pero me has de haber visto en la iglesia o en la plaza con mi madre, solo que llevo allá mis vestidos de fiesta y me tapo la cara con mi rebozo porque así lo mandan. Yo sí te conozco bien y te he visto muchas veces». Después he podido notar en el largo curso de mi vida que siempre que una mujer que nos agrada y a quien amamos nos dice que nos conoce y que nos ha visto, nos causa un intenso placer. Con esto nos indica que no le hemos sido indiferentes, puesto que se ha fijado en nosotros. Algunas coquetas usan este recurso aun cuando no digan la verdad y hacen bien, porque pocos hombres dejan de ser sensibles a semejante homenaje. ¿Me has visto? ¿Y en dónde? Te he visto en la casa de doña... Esta es otra galantería sabrosa. Decirle a uno que le han visto con una mujer, aunque sea una mujer vieja, es manifestarle un interés que casi provoca una confidencia. Yo apelo para confirmar esta verdad a todos los hombres. Sí, añadió. Te he visto platicando con ella en la ventana y te conozco mucho. ¿Te llamas Jorge? Es verdad. ¿Y tú cómo te llamas? ¿No lo sabes? Me llamo Antonia. Antonia, repetí yo muchas veces con fruición, como siempre que se repite el nombre de la mujer querida. Ella se levantó y cogiéndome de la mano me indicó que la siguiera. Pero le dije deteniéndome, ¿no estará tu padre o tu familia allá arriba? No hay nadie, me contestó. Mi padre se ha marchado con mi madre esta mañana al pueblo. Mis hermanos están trabajando en el maizal y yo voy a prepararles el almuerzo. Ven, y te daré de almorzar. La seguí. ¿Por qué escogiste este fragmento? Bueno, imagínate un adolescente, un jovencito. ¿Lo leíste cuando eras adolescente? Sí, Claro. bueno, estuve en la secundaria. Y nos ponían a leer literatura principalmente del siglo XIX. Claro. Y
Y bueno, aquí un momento en donde dos niños se juntan y se juntan sus mejillas y juntan sus cuerpos y él tiene que sacar su valentía y todo lo que tiene de fuerza para poder hacerla cruzar el río Claro. y después que ella le diga que lo conoce y le diga cosas que lo hacen sentirse bien, que lo hacen sentirse hombrecito. Y ¿Tú ya que, te habías enamorado por entonces? pues sí, no había tenido novia, pero sí me había enamorado de algunas que no, pues ya sabes. Y luego el personaje se llamaba Jorgito y Antonia, Y pues tú, Jorgito, también. sí, Y por ahí tenías a tu Antonia. claro. Y como es tan descriptiva y hace ver tan linda a Antonia, Ujú. ¿no? Pues esa escena me entusiasmaba mucho. Además, yo estuve a punto de filmar esta Antonia como película, ¿En como serio? ¿Y largometraje, por qué no lo hiciste? porque no se pudo, desgraciadamente, con un guión de Emilio Carballido. Anda. Muy interesante el guión, lo platicamos mucho y Y algo no se se logró. atravesó, algo Ujú. se atravesó que impidió que, bueno, como muchas veces pasa, que impidió que pudiéramos hacer la película. Oye, pero ese guión existe, ¿no? Debo tenerlo por allí, Pues habría que debo tenerlo por producirlo. allí. Nunca es tarde. Pues lo que pasa es que las cosas son en su momento. Y si no, Las ya cosas no. son en su momento. Cuando sube una cresta así, te hace que la cosa parezca que se va a hacer y parece y todo coincide y se hace. Bueno, pues el tiempo de nuestro primer corte ya llegó. Muy bien. Hablando de tiempos. Pero ahorita volvemos, no se nos vayan, regresamos a Léemelo. Ahora estamos con ustedes. Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos de regreso en Léemelo y hoy estamos platicando con nuestro invitado de lujo, Jorge Fons, platicando de libros, cine y esas cosas que nos gustan tanto. Cuéntame, voy a retomar esta forma en la que vinculas la literatura con el cine. Y me gustaría saber qué es lo que más te gusta de eso y qué implica un reto. ¿Es distinto a crear un guión de cero, ¿no? O sea, desde el origen, o a partir de una novela escrita ya por alguien más? Es muy diferente, Ok. muy diferente. Y es posible que sea más difícil la adaptación. Ah, sí, ok. Sí, porque tienes que respetar Claro. Al autor la previo. sí, Claro. no, vas a dejar fuera algunas cosas, Ujú. pero no le puedes meter cosas que no están allí. Claro. Si no te Tienes puedes sacar de la manga unos giros puedes no dramáticos. poner cosas de esa novela, de esa Ujú. obra, pero no puedes meter cosas que no están allí. Ok. Este, puedes cambiarlas, es decir, puedes sublimarlas si pudieras, Ujú. pero no poner, Ok. no ponerle cosas así que no van. Sí. Este, Ponerle de tu cosecha, diría mi es abuela. difícil adaptar, Sí, es difícil sí, adaptar, y al mismo tiempo es apasionante. Es apasionante porque desde luego estás adaptando un libro que te gusta, totalmente. que sí, este, porque cuando trabajas una idea solo, Ujú, estás, ujú. tienes mucha libertad, toda la libertad, Claro, toda la libertad. ¿Qué le pongo y qué le quito? Lo que quiera, exacto. lo que yo quiera, Tú eres el autor. lo que imagino que va, eso pongo. Claro. Y luego si digo no, me equivoqué, la quito. Este, pero el proceso de escritura es fascinante. Los escritores deben aplanarse achatarse las Las nalgas pompas. de tanto estar allí porque es fascinante escribir. Sí, claro. Este,
ligar una cosa con otra, con otra, con otra, y que de repente aparece esa cosa que te dice, y sigue esto, y sigue esto, y sigue esto, y sigue esto. Eso es lo fascinante, ¿no? Oye, ¿y la relación con el autor? Es, 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 ¿Compleja? casi siempre ¿Fácil? es buena porque, Ujú, antes que nada, son autores amigos, claro. ¿no? Entonces, bueno, hay unos que ni conoces, Ajá, sí, 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 ¿no? puede suceder, por supuesto. Pues a don Naguib Mahfouz, por ejemplo, yo no Claro, tú no lo nunca lo conociste. conocí. Ujú, Lo conoció don Alfredo Ripsen, él sí, y le mandé saludos con él, okey. pero nunca Lo pudimos conociste en conocerlo. persona. No. Ujú, Estás trabajando con algo que te gusta. No es tuyo, está exacto. allí, te tienes que ceñir a él, pero te gusta. ¿Y te ha gustado el resultado? ¿Crees que hay una diferencia en el resultado de un guión escrito libremente y uno basado en una novela? Mira, por ejemplo, en Los albañiles a mí me gusta el resultado mucho. Sí. Este, eh, hay muchos cambios de Ah, la ¿sí? novela y de la obra de ¿Ahí teatro. sí le pusiste de tu cosecha? Sí. ¿Y que el autor Sí. no se enojó muchísimo? No, yo le había dicho a Ah, Vicente, ajá, vamos a trabajar tú y yo 6 meses okey. en hacer el primer tratamiento. Y luego voy a trabajar con Luis Carrión en el segundo tratamiento. Ajá, ajá. Y entonces, sí, este, allí, de común acuerdo, Ujú. yo quité toda una cosa que para mí no venía al caso. Ajá. Y le puse otra cosa que para mí venía mucho al caso por el tema mismo, pero lo platiqué primero con Vicente. Que es como se tienen que hacer las cosas. Claro, Oye, nos trajiste un otro segundo libro, sí, que es Rayuela, que sí. es un libro icónico, de Julio Cortázar, y me gustaría que nos platicaras un poco de las particularidades de este libro, porque es un libro muy particular, ¿no? No hay una sola manera de leer Rayuela. Sí. Bueno, es un libro que cambió todo en la literatura, Ujú, sobre todo de habla hispana, ujú, ujú. ¿no? Porque él le dice, Ajá, y ajá. dice, es contranovela, dice Julio. Es una contranovela. Es una novela en donde todo cambia. Para Exacto. empezar, hace que el lector participe De cómo se seriamente. cuenta Sí. la En historia. primer lugar, Ujú, ¿cómo lo quiere leer? exacto. Porque hay varias formas de leer, Exacto. ¿no? De principio a fin, Sí, como es ajá. normalmente. O como propone también él, que es Ajá, otra al forma principio, exacto. desbaratada, Exacto. que te lleva a otros lugares, que te lleva a otras emociones, a, a- a- a otras historias, Sí, a otros temas, a otros lugares, te lleva a otros estados. sí. Entonces, A otras maneras de contar la misma historia. es una novela, pues, Fascinante. que él, como él mismo dice, Ujú, habla de la vida, ujú, habla de la muerte, ujú. del amor. Querer describir qué tipo de novela es imposible, Imposible, porque, exactamente. porque si él mismo lo dice, que cómo se describe a Rayuela. ¿Rayuela es una novela? Sí, pues sí, no cabe duda que es una novela, pero ¿qué novela? ¿Qué, Exacto, qué, qué- cómo podemos decir que es una novela si yo la novela de Antonia la entiendo de una manera lineal, exacto, sin sencilla, y problemas. acá no, es una historia fascinante. La Pues sí, historia es fascinante. sí. La historia de los dos personajes, Ujú, de la maga y ujú. desde luego de Horacio Oliveira, Sí, ¿no? totalmente. Los personajes centrales. Escogí Este este fragmento, capítulo exacto. lo escogí porque todos los capítulos son muy largos. Y este es cortitito. Este capítulo se acerca al tiempo que necesitamos. Perfecto. Pues entonces vamos a leerlo. Es el capítulo número 7. Además lo escogí también porque es bellísimo. Pues vamos a ver. Ahí les voy. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas,
con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras. De cerca me miras. Cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce. Y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura. Y yo te siento temblar contra mí, como una luna en el agua. Una belleza. Bueno, ya nos dijiste que lo escogiste nomás porque es chiquito. Y Pero porque hay... es bellísima, Ujú, ujú. porque es es el beso. Es el beso. Es el beso, Tal es cual. el rostro junto al rostro, es el rostro junto al rostro, es el mirarse en en todas las distancias, Exactamente. el besarse con los ojos, el, el- el convertirse en cíclopes, porque cuando miras tan de cerca, hay un solo ojo que vea un solo ojo. Totalmente. Entonces, ¿no? Entonces, por muchas cosas y porque la maga y Oliveira se aman de esa manera, se aman haciéndose el amor, mirándose, porque son personajes muy distintos, Sí, muy diferentes. sí. Bueno, él es un hombre que le gusta discutir todo el tiempo con Ah, su sí. grupo de amigos Sí. en el cafetín, Intelectual. ¿no? Ajá. Que le gusta hablar de música, arquitectura, teatro, cine, le gusta hablar de todo. Y la maga se queda atrás, la maga no tiene esos alcances No. intelectuales, entonces que regresarse un poquito para explicarle Sí. cosas, ¿no? Es muy bonito porque en este minuto, en este capítulo son iguales. Sí, En este fragmento no hay diferencia. eso es el correcto. En este capítulo no tienen diferencias. Exactamente. No son nadie a ojos del mundo, sino a ojos de ellos mismos. Correcto, Y eso es bellísimo. sí, Eso es lo que uno busca cuando se enamora, por lo menos. así es. Oye, y Julio Cortázar, ¿por qué te gusta tanto? Porque es un escritor grandísimo. Es después de Borges, después de la generación borgiana, ¿sí? Y después de ese gran Borges, Claro. yo creo que Cortázar es un grandísimo escritor. Sí. Eh, en el tiempo del boom latinoamericano, al cual él no perteneció. A él no le gustaba pertenecer. Dice, boom latinoamericano, ¿por qué escogen la palabra gringa, boom? Le chocaba. Sí. Entonces, pero se da en el mismo tiempo. Ujú. En el mismo tiempo él se da a conocer, surge de manera mundial, ¿no? Ujú. Y más o menos es el tiempo en donde él también despierta a la política. Ajá, ok. Ajá. Luego, pues es como su obra maestra, Ujú. pero él es un autor muy prolijo, Muy ¿no? prolífico, sí. Este, ¿Y has leído entonces, otras cosas de él? pues sí, cómo no. Pero esta es tu favorita, ¿o cuál? Bueno, este es el gran libro. Sí, esa es su obra ¿no? maestra. Sí, las historias de famas y cronopios, Ujú. para empezar, ¿no? Y la historia de Emanuel, y Ujú. 62 modelo para armar, que tiene que ver con Rayuela, Ujú, y, ujú. y tantas otras, ¿no? Y de su Sí, montonal. los cuentos. Tiene 2 tomos Ya enormes. sé, enormes. Oye, bueno,
Pues hay muchos. Es un autor al que hay que Muchísimos. siempre ¿De cuentos recomendar. tienes por centenares? Sí, sí, Simplemente sus cuentos. simplemente. Vamos a ir ahorita a un corte y vamos a mandar a una cápsula del Fondo de Cultura Económica a ver qué sorpresas nos tienen hoy. Al igual que la colección de Economía, una de las más prestigiosas y queridas colecciones del Fondo de Cultura Económica es la dedicada a la historia, la célebre colección de historia del Fondo de Cultura Económica. Según el texto que acompaña Historia Encubierta, el trabajo de Marina Garone ya citado anteriormente, los primeros libros de la sección de historia, dirigida durante un largo periodo por Silvio Zavala y Ramón Iglesia, salieron en 1939, Pordun, de Armand Cuvillier, y el primero de los 8 volúmenes de Fuentes para la historia del trabajo en la Nueva España. Dentro de esta misma sección, en 1940, apareció Diderot, de Iván Kapitonovich Lupol, y Diderot II, de Jean-Luc, cuyas portadas fueron resueltas con viñetas y letras dibujadas por Ramón Gaya, uno de los muchos exiliados españoles que realizaron trabajos editoriales y gráficos para el fondo. Sobre nuestra colección de filosofía, el propio José Gaos escribió: esta sección ha atendido, ante todo, a la publicación en español de las obras maestras de la filosofía de nuestros días, preferentemente de aquellas cuya lengua original está más alejada de la española y menos difundida aún entre quienes hablan esta. Las obras muestras de la filosofía de nuestros días son sin duda las iniciadoras de las corrientes sucesivamente dominantes a lo largo de nuestros días en el campo de la filosofía, o las más representativas de estas corrientes. Entre estas, por supuesto, el neocantismo, el historicismo, la fenomenología y el existencialismo en Europa, además del pragmatismo en la América de lengua inglesa. Es también oportunidad para acercarse a algunas de las más robustas plumas de la filosofía del siglo presente y también, ¿por qué no decirlo?, de los siglos por venir. La histórica, prestigiosísima colección de filosofía del Fondo de Cultura Económica. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso en Léemelo y seguimos hablando con Jorge Fons. Y ahora vamos a platicar del tercer libro que trajiste, que es un libro de Antonio Tabucchi. Ajá. ¿Y por qué lo escogiste él? Bueno, Tabucchi es miembro de una generación muy interesante de nuevos escritores italianos, como Alejandro Calasso, y bueno, varios más que se me van ahorita, pero él vivió mucho en Italia, en Portugal, pero es italiano. Era italiano, Sí. exacto. ¿Pero te gusta por alguna, por qué? La belleza de su literatura. Okay. Es una literatura muy bella y esta es una historia particularmente hermosa. Escogiste Sostiene Pereira, Sí. que es su obra maestra también, ¿no? Una de sus obras maestras. Ah, sí, ¿tiene no, más? No, es un gran maestro. Tabucchi vino a México invitado por la universidad. Ajá. No me acuerdo cuántos años hace. Lo presentó Sergio Pitol, lo presentó aquí en una aula de la universidad y estuvo concurridísimo y Tabucchi estuvo simpático. Y eso que es muy serio. Era muy serio, ya murió. Ándale. Y cuéntanos por qué te gusta Sostiene Pereira y de qué se trata. Pereira es un hombre de la tercera edad. Ok. Que quedó viudo hace poco tiempo, quedó viudo. Trabaja en un periódico, dirigiendo la sección cultural. Ok. Y trabajaba siendo los obituarios de los intelectuales que morían. Ajá. Entonces, hasta los adelantaba. ¿Ah, sí? Sí, y para cuando iban saliendo. Entonces, estar preparado, hombre es un precavido. Que después de su trabajo, de hacer lo que tiene que hacer, va a salvarse, toma una limonada y va a su casa a platicar con el retrato de su esposa. Okay. Es un hombre ya fuera de cualquier sueño,
fuera de cualquier ilusión, fuera de cualquier entusiasmo por hacer nada. Lo único que tiene es un amigo doctor, Ajá. Su amigo el mesero, ¿no? En fin, tiene una vida muy reducida ya, Ujú, ujú. y de repente llega un gran cambio. ¿Qué? Llega una jovencita y se hace amiga suya y Ujú. le presenta a un joven amigo y esos dos jóvenes son unos políticos Ajá. radicales. Ok. Estamos en tiempo estamos en tiempo de la Guerra Civil Española Exacto. y hay muchas gentes que se están queriendo ir a sumarse a la lucha por la República, ¿no? Ujú, ujú. Mm, Y, y luego, bueno, pues es la época salazarista en Portugal, En que Portugal. es una dictadura, Exacto. ¿no? Y Entonces, esto le regresa la vida, esos muchachitos, claro. esos jovencitos, El el interés por la jovencito es política. filósofo Claro. y llega a su casa y él le da albergue Ujú. y le quiere dar trabajo en el periódico, haciendo obituarios, haciendo lo que él hacía, Ujú, ujú. pero no, les resultan unos obituarios muy radicales porque habla de las muertes de fascistas, ¿no? Y los pone como el diablo. Entonces él empieza a alarmarse de Ujú. a quién metí a mi casa, pero empieza a ver, como es un hombre sensible, Sí. empieza a ver que metió a dos ángeles, a dos personas dignas, a dos personas que luchan, a dos Exacto. jovencitos que tienen la vida llena de cosas De sueños y que de es lo que ideales, él ya no ¿no? tenía, Claro. que es lo que él ya no tenía, hasta que la policía llega y mata No, espérate. al jovencito, Ajá. lo mata y lo mata dentro de su casa. No, espérate, no, que no lo maten. Bueno, vamos a leer el fragmento. Vamos a quedarnos hasta ahí para que la gente lea el libro porque suena buenísimo. Sí, buenísimo. Exactamente. Y vamos a darle. Encendió el cigarro y pagó la cuenta. Después salió y cogió un taxi para ir a la imprenta. Cuando llegó encontró al encargado muy atareado. El periódico entra en máquinas dentro de 1 hora, dijo el encargado. Señor Pereira, ha hecho bien en publicar el cuento de Camilo Castelo Blanco. Es una maravilla. Lo leí de pequeño en la escuela, pero sigue siendo una maravilla. Habrá que acortarlo en una columna, dijo Pereira. Tengo aquí un artículo que cierra la página cultural. Es una necrológica. Pereira le tendió la hoja. El encargado la leyó y se rascó la cabeza. Señor Pereira, dijo el encargado, es un asunto muy delicado. Me lo trae usted en el último momento y no tiene el visto bueno de la censura. Me parece que aquí se habla de sucesos muy graves. Mire, señor Pedro, dijo Pereira, nos conocemos de hace casi 30 años, desde cuando me ocupaba de la crónica de sucesos en el periódico más importante de Lisboa. ¿Alguna vez le he causado problemas? Nunca me los ha causado, respondió el encargado. Pero los tiempos han cambiado. Ahora no es como antes, ahora hay un montón de burocracia y tengo que respetarla, señor Pereira. Escuche, señor Pedro, dijo Pereira. En la censura me han dado el permiso verbalmente. He telefoneado desde la redacción hace media hora. He hablado con el mayor Laurenco. Él está de acuerdo. Pero sería mejor telefonear al director, objetó el encargado. Pereira dio un profundo suspiro y dijo, de acuerdo, teléfone a usted, señor Pedro. El encargado marcó el número y Pereira permaneció escuchando con el corazón en un puño. Comprendió que el encargado estaba hablando con la señorita Filipa. El director ha salido a comer, dijo el señor Pedro. He hablado con la secretaria. No regresará hasta las 3. A las 3 el periódico ya está listo, dijo Pereira. No podemos esperar hasta las 3. Efectivamente, no podemos esperar, dijo el encargado. No sé qué hacer, señor Pereira. Mire, sugirió Pereira,
Lo mejor es telefonear directamente a la censura. Quizá consigamos hablar con el mayor Laurenco. El mayor Laurenco, exclamó el encargado, como si tuviera miedo de aquel nombre. Con él directamente. Es un amigo, dijo Pereira, fingiendo restarle importancia. Esta mañana le he leído mi artículo. Está completamente de acuerdo. Hablo con él todos los días, señor Pedro. Ese es mi trabajo. Pereira cogió el teléfono y marcó el número de la clínica talasoterápica de Parede. Oyó la voz del doctor Cardoso. Oiga, mayor, dijo Pereira, soy el señor Pereira del Lisboa. Estoy en la imprenta para incorporar ese artículo que le he leído esta mañana. Pero el tipógrafo está indeciso porque falta el sello del visto bueno. Intente convencerle. Ahora se lo paso. Le dio el auricular al encargado y le observó mientras hablaba. El señor Pedro empezó a asentir. Claro, señor mayor, decía. De acuerdo, señor mayor. Después colgó el auricular y miró a Pereira. ¿Y bien?, preguntó Pereira. Dice que la policía portuguesa no tiene miedo a estos escándalos, dijo el tipógrafo. Que andan sueltos malhechores que hay que denunciar y que su artículo tiene que salir hoy, señor Pereira. Es todo lo que me ha dicho. Y después continuó. Y me ha dicho también, diga al señor Pereira que escriba un artículo sobre el alma, que todos lo necesitamos. Eso me ha dicho, señor Pereira. Estaría bromeando, dijo Pereira. Ya hablaré mañana yo con él. Dejó su artículo al señor Pedro y salió. Se sentía agotado y tenía la tripa alborotada. Pensó en detenerse a comer un bocadillo en el café de la esquina, pero solo pidió una limonada. Luego cogió un taxi y se hizo llevar hasta la catedral. Entró en casa con cautela, con el temor de que alguien le estuviera esperando. Pero no había nadie, solo un gran silencio. Fue al dormitorio y echó una mirada a la sábana que cubría el cuerpo de Monteiro Rossi. Después cogió una pequeña maleta, puso lo estrictamente necesario y la carpeta de las necrológicas. Fue a la estantería y empezó a hojear los pasaportes de Monteiro Rossi. Finalmente encontró uno apropiado para el caso. Era un buen pasaporte francés, muy bien hecho. La fotografía era de un hombre grueso con bolsas bajo los ojos y la edad se correspondía con la suya. Se llamaba Baudin, François Baudin. Le pareció un buen nombre a Pereira. Lo metió en la maleta y cogió el retrato de su esposa. Te llevaré conmigo, le dijo. Será mejor que vengas conmigo. Lo puso con la cara hacia arriba para que respirara bien. Después echó una mirada a su alrededor y consultó el reloj. Era mejor darse prisa. El Lisboa saldría dentro de poco y no había tiempo que perder, sostiene Pereira. 25 de agosto de 1993. Sostiene Pereira. Sostiene Pereira. Sí, un hombre se hace revolucionario en la tercera edad. ¿Qué te parece? Genial. Maravilloso, ¿no? Genial. La vida nunca deja de sorprenderte. Sí, y se hace un hombre que va confundiéndose con la demás gente, con un maletín al hombro, cuando ya no esperaba nada de su vida, se pone a ver su vida muy interesante. Más interesante que nunca. Sí. De hecho. ¿Por eso lo escogiste? Claro, porque sí, uno siempre, lo interesante es que un hombre que tiene ya su vida tan hecha, sí, que ya no le va a pasar nada, sí, más que esperar la muerte, de repente puede llegar a algo tan diferente, ideas de las cuales se había cuidado con rigor. ¿Por qué? Bueno, conocía la dictadura, conocía la violencia de esa dictadura, claro, salazarista. No quería meterse en problemas. Y luego ahí se metían solamente los radicales. Claro.
Y ese par de jóvenes lo era. Y ese par de jóvenes se le acercó y él lo recibió y Le cambiaron la le vida. cambiaron todo. Todo aquella prudencia con la que vivía, Ujú. se la barrieron y le Y metieron probablemente el le decir recordaron algo que todos tenemos, que es estas ganas que guardamos en nuestro interior de vivir y de luchar también, ¿no? y de luchar en contra de lo De injusto, lo injusto, de de lo que luchar no en está contra de lo bien. desigual. Exacto, Él se sacó la lotería. claro. Y ahí vio la muerte de un jovencito, de un ángel, vio cómo luchaban, Ujú, vio de qué se trataba la vida ujú. y se le entró, y le entró. Y un buen recordatorio para no olvidar que no importa cuántos años tengamos, siempre es buen momento para cambiar las cosas que Correcto, no están bien de este mundo. correcto, porque Pereira era otra cosa. Sí. Y Pereira cambió, por eso se sostiene. Un Por par eso de sostiene, jovencitos por eso que sostiene se... Pereira. Es Sí, conmovedora. La historia es sí. Que además conmovedora. entre los dos, ¿no? Las dos, Sí. siempre entre más distancia haya entre las generaciones, más podemos aprender Pues también. esta novela la realizó un director italiano, Claro, exactamente. Roberto Faenza, Ujú. un director torinese, de Ajá, Torino, ajá. y es una belleza de película. Te encantó. Una belleza de película, sí, una belleza que está toda la esencia de la novela Claro. y Mastroianni está para comérselo. Ese es Pereira, Marcello Mastroianni, Ujú. que es uno de sus últimos trabajos. Qué belleza. Sostiene Pereira. Y es una de esas pocas películas que dices que son igual de buenas que el libro, ¿no? Que Sí. no es una cosa que se repita muy a menudo. Sí. Sí. ¿Qué otras cosas, qué otros libros nos recomiendas? ¿Qué otros autores y qué otros libros? Pues actuales. Ujú. Actuales, a mí me gusta Jorgito Volpi. Ajá. Me gusta Padilla, Ajá. que se fue. ¿Alguna mujer? Hindú, Ajá. está preciosa, Ajá. bellísima. ¿Cómo se llama la novela? ¿Te acuerdas de la novela? Sí. Ay, Luego las ponemos en ahorita me acuerdo. las redes sociales. Ahorita me acuerdo. Sí, Exactamente. Ay, Así pasa, cuando se escapa, entre más uno quiere agarrarlo, se pone muy escurridizo. pero tiene que aparecer su nombre, supuesto. por lo menos el de la novela, para que llegando a una cosa llega a la otra, porque es Exacto. algo que realmente yo recomiendo de leer. ¿Sí? Sí, es una cosa Claro. bellísima, su literatura, Ujú, ujú. también es una luchadora Social. de Importantísimo. primer orden. Bueno, pues primer la orden. buscaremos. Sí. Seguramente. No, hombre. Si la Pues buscamos en es un internet. pecado mortal que Que uno se te esté la escurriendo. olvide en el momento en que debe recordarla. Óyeme, ¿No? claro, ya sé, pero así pasa. Así Pero ahorita pasa. llegará. Ahorita va a llegar. Cuando llegue me cuentas. Ujú. ¿Y alguno que hayas leído últimamente que te haya enloquecido? Fíjate que lo que pasa es que uno regresa a las lecturas viejas. Sí, ¿no? Y ahorita ando mucho con la poesía de, ¿De quién? de Paz. De Octavio Paz. Sí, Ujú. estoy haciendo una revisión de cosas de Paz de allá, muy viejas. ¿Y por qué? Pues no se me dio por la poesía. Un poco de nostalgia nos dio de repente. Es que yo no me acordaba ya de ningún libro de Octavio Paz. Octavio Paz. Claro. Y cuidado, Una De gloria. veras, como poeta, grande, grandísimo. Grandísimo. Grandísimo ¿Y poeta. qué libro te ha cambiado la vida? Yo creo que es la suma, es la suma. Porque hay libros, por ejemplo, que no tienen nada de compromiso político. Ajá. Y sin embargo tienen una belleza Más estética. sutil. Sí. De la condición humana, de la sencillez. Y hay otros libros que son políticos. Sostiene Pereira es un libro político. Totalmente. Así por lo que te digo, ¿no? Y Sí. los libros
de esta niña, de esta jovencita, ahora ya es grande, pero desde jovencita es una luchadora. Ujú. Y su primer libro fue un escándalo mundial. Ah, sí, ¿por qué? Sí. Y es el que me quiero acordar Que no nos principalmente. acordamos, Chihuahua. No, bueno, no me lo Bueno, ya acordaré. nos acordaremos y se los diremos en algún momento. Arundhati Roy, el dios de las pequeñas cosas. Hay que leer ese libro. Por favor. El dios de las pequeñas cosas de esa bellísima mujer que es Arundhati Roy. Bellísima por todo. Bellísima porque es una mujer enormemente bella y porque por es su una lucha. luchadora Exacto. Extraordinaria. extraordinaria. Menos mal que nos iluminamos. De hecho, ya nos tenemos que despedir. Pero ha sido un verdadero placer tenerte, explorar tus gustos de lectura, que además pues siempre se parecen a las cosas que nosotros mismos expresamos como creadores, ¿no? Así es. Los libros y tus gustos. Bueno, déjame decirte que yo recorrí toda la literatura de la onda que le llamaban, mal llamada de la onda, José Agustín, Gustavo Sainz, toda esa literatura de esos jóvenes, ¿no? Y bueno, Fuentes, Vargas Llosa, Onetti, Benedetti, el gran Borges, en fin. Ya ahorita a esas alturas, ya uno se la pasa más releyendo que leyendo. Pues es que sí, las cosas que nos gustaron en la vida hay que volver a ellas cuantas veces podamos. Sí. Fue un placer tenerte. Muchísimas gracias, Jorge. Igualmente. Y esto fue Léemelo. Nos vemos en el siguiente capítulo.